Buen día. El día de hoy te contaré una historia de terror que nos compartieron para contarla con todos ustedes. Ponte cómodo, porque ya comienza Expediente Perdido. Esta experiencia que les voy a contar siempre me ha hecho sentir mucho miedo y frustración con tan solo recordarla. Siempre fui amante de visitar un cementerio que quedaba cerca de mi hogar. Me encantaba pasar horas en aquel cementerio, pues era un lugar que me transmitía mucha tranquilidad. Además de eso, se me hacía más fácil estudiar allí, pues no había distracciones. Todas las tardes visitaba aquel cementerio y se había convertido en mi lugar favorito. Cuando la noche estaba a punto de aproximarse, era el momento de regresar a mi casa. Durante ese tiempo que tenía merodeando ese cementerio, nunca sentí nada fuera de la realidad, aunque las personas vivían contando historias paranormales de aquel sitio. Además, en lo personal, pensaba que esas cosas no existían y solo eran puros cuentos. Todos los días repetía la misma rutina, aunque las personas siempre me advertían que no merodeara por aquel sitio. Una tarde, como de costumbre, me dirigí al cementerio a estudiar una clase que me habían asignado. Cuando llegué, por primera vez, sentí el ambiente pesado. Sentí un aire fatídico, cosa que nunca había sentido. Cuando me senté en una tumba, de inmediato, algo llamó mi atención. De frente, me quedaba otra tumba, y allí había un anillo de oro. Miré a los costados y pensé que tal vez alguien lo había dejado allí. Sin más que pensar, me puse el anillo en el dedo pulgar de la mano derecha y continué estudiando. En la tarde, regresé a casa, luego me di un baño y me acosté en mi cama. En ese entonces, yo con apenas 18 años, vivía solo, ya que me independicé desde muy temprano. Estaba a punto de quedarme dormido, y de repente sentí que algo me había respirado muy cerca del oído. Por lo tanto, desperté espantado, pero en ese preciso momento, las ventanas de mi habitación se encontraban totalmente abiertas, y yo antes de acostarme, recuerdo haberlas cerrado. Procedí a cerrarlas nuevamente, pues el viento soplaba muy fuerte y había un tremendo frío esa noche. Cuando intenté dormir, nuevamente, algo me jaló muy fuerte en el brazo que tenía el anillo puesto. En ese momento, quedé completamente pasmado. Enseguida, salí para la sala a verificar que todo estuviera bien, pero en ese momento, alguien salió huyendo desde la cocina hasta llegar al baño. Pensé que podría haber sido algún ladrón y rápidamente tomé un objeto afilado de la cocina. Pero cuando llegué, el baño estaba vacío. Todo eso me estaba empezando a incomodar, por lo que tomé la decisión de sentarme en la sala a leer un libro, pero con la sensación de que algún ladrón me estaba acechando. Mientras estaba leyendo, un viento entró por los orificios de la puerta principal y el libro se cerró de golpe. Yo me sentí completamente helado, pero lo que más me perturbó fue cuando escuché que alguien dijo 2 veces: "Devuélveme mi anillo, devuélveme mi anillo". En ese instante, me quité el anillo del dedo pulgar y lo puse sobre la mesa. Pensé en ir al otro día, al cementerio, a llevar ese anillo en el lugar donde lo encontré, pero aquella voz seguía repitiendo lo mismo: "Devuélveme mi anillo,
Yo sentía un miedo que nunca había imaginado. Pensé por un momento en salir de la casa e irme a la casa de mi vecino, pero cuando intenté abrir la puerta, no pude hacerlo. Le di varios golpes, pero seguía atascada. Rápidamente, me dirigí a la mesa a buscar el anillo, pero ya no estaba. Ese anillo ahora se encontraba en mi dedo pulgar de la mano izquierda. Eso me perturbó por completo. Entonces, procedí a quitarme el anillo, pero no salía de mi dedo. Me dirigí hacia la ventana de mi habitación, pensando que tal vez podría salir por allí. Pero el terror se apoderó de mí por completo, cuando en la ventana pude observar un hombre parado allí, mirándome fijamente. Tenía una sonrisa en su rostro, sus dientes estaban putrefactos y su cara era horripilante. De inmediato, grité lo más fuerte posible y los vecinos se levantaron, pensando que algo me había atacado. Me preguntaron algo al respecto y yo no podía hablar. Lo único que pensé fue en ir al cementerio a llevar ese anillo. Salí huyendo hacia el cementerio, aún en completa oscuridad, y un vecino, muy amigo mío, me acompañó con una linterna. Cuando llegué al cementerio, el anillo por alguna razón se aflojó de mi dedo. Luego lo ubiqué exactamente donde lo había encontrado. Después, regresé a casa muy asustado y continuaba sin poder hablar. Al otro día, hablé con un primo para que me aceptara por un tiempo en su casa, porque después de ese acontecimiento, no me sentía seguro en ese lugar. Esa cosa me dejó completamente traumado. Desde entonces, nunca más he vuelto a ningún cementerio. Esa experiencia terrible que tuve hizo que creara una especie de fobia a los cementerios, e inclusive a veces suelo soñar con esa figura espeluznante. Lo más curioso de todo fue que me empezó a dar infección en ambos dedos y tuvieron que cortármelos. Dinos, ¿tú qué opinas? Déjame tu opinión en los comentarios y si te gustó el video, nos ayudarías mucho dejando tu like.